Hola a todos y bienvenidos a otro video de Félix Ecops, y el día de hoy estamos en la práctica 7.3.2.4, que consiste en atacar una base de datos de MySQL utilizando una técnica conocida como la inyección SQL o SQL Injection. Vamos allá. Bueno, un SQL statement es una técnica mediante la cual el atacante altera el SQL statement mediante el cual la página accede a la información de la base de datos. Eso es porque muchas páginas lo que hacen es que ingresan la entrada de datos del usuario directamente cuando están haciendo la query a la base de datos. Entonces, si un usuario conoce este principio, puede alterar el SQL statement mediante la entrada de datos que se le dé, y de esa forma acceder a información que no debe acceder, modificar datos, robar identidades o alterar identidades, etcétera, toda clase de actividad maliciosa. Para dar un ejemplo más claro, aquí tengo abierto un archivo .pcap abierto con Wireshark. Vamos a analizar un poco la actividad que hubo entre en esa transacción de HTTP. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos dos direcciones, una de origen y una de destino. En este caso la 10.0.2.4 es el cliente y la 10.0.2.15 es el servidor. Y bueno, esas son las dos direcciones que van a estar involucradas en este análisis. Vamos a analizar un poco más la inyección de SQL. Esta actividad empieza en la línea 13, entonces vamos a seguir pues todo este stream. Vemos que abarca las secciones 13, 14, 15. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es buscar palabras clave. En este caso vamos a buscar 1 igual a 1. Y bueno, aquí podemos ver que aquí se encuentra este statement. El usuario utilizó este statement para probar si había alguna vulnerabilidad en cuanto a SQL para realizar la inyección. Y aquí podemos ver que la página, en lugar de responder con un error de login, lo que respondió fue con una consulta de SQL, o sea, la consulta procedió. Entonces, esto demuestra que efectivamente esta base de datos es vulnerable a una inyección de SQL. Bueno, una vez que el atacante ya sabe que existe esta vulnerabilidad, continúa con el ataque. En la línea 19, si la analizamos, pues podemos ver que aquí esta es la serie de acciones. Y bueno, si intentamos buscar de nuevo esta equivalencia, acaba de recordar que 1 igual a 1 siempre se va a cumplir. Entonces, esto es algo muy útil al momento de utilizar inyecciones SQL, porque de esta manera siempre esta condición se cumple y se puede aprovechar eso. Y bueno, aquí podemos ver que el usuario también utilizó esta condición, y mediante este statement pudo conseguir más información acerca de los usuarios, qué usuarios hay, la base de datos. Y por ejemplo, aquí obtuvo el nombre de la base de datos. Ya sabe que este es el nombre de la base de datos. Y bueno, también sabe cuál es el usuario, que es este, aparte de la información de los demás usuarios de la base de datos. El ataque pues continúa en la línea 22, y ahora lo que se hizo fue obtener información acerca del sistema. Aquí podemos ver el statement utilizado. Bueno, podemos obtener un poco de la información del sistema. Aquí podemos ver que precisamente lo que nos devolvió fue la versión que utiliza el sistema, que es esta. Con eso el usuario conoce más acerca de las propiedades de cómo funciona, etcétera. El ataque continúa en la línea 25, y bueno, aquí ahora que el atacante sabe que existe una gran cantidad de información, lo que intenta obtener pues son las tablas que conforman la base de datos. Aquí podemos ver que este statement, pues como no dio más información o más especificaciones del usuario, pues lo que hace es que eh, regresa una gran cantidad de información. Pero qué tal, por ejemplo, si el usuario hubiera especificado cuál es la tabla que busca, una tabla en el statement. Entonces, pues esto haría que la búsqueda fuera aún más específica, y podría obtener información que le interesa particularmente. La inyección de SQL termina con el premio más grande de todos, que es
los hashes de las passwords. Y bueno, esto lo podemos analizar en la línea 28. Y aquí podemos ver, pues, que mediante el statement que utilizó el atacante, nos devuelve muchos de los hashes de las passwords de los usuarios. Aquí podemos ver que, por ejemplo, aquí están los nombres de los usuarios y el hash de su password. Y bueno, una vez que esta información se logra desencriptar, podemos saber cuál es la password en texto pues plano. Bueno, en esta página lo que hice fue traducir la contraseña hasheada al texto plano. Esta página es muy útil porque lo que hace es que con el hash que tú tienes, lo que hace es que identifica el algoritmo o modelo de hash que se utilizó y posteriormente rompe el hash, lo traduce a su contenido original, a su texto plano. Y por ejemplo, este hash, que es el hash de la contraseña del usuario 1337, corresponde a este resultado. Quiere decir que el usuario 1337 tiene una contraseña de texto Charlie. Bueno, como reflexión hay que tener en cuenta que manejar bases de datos de SQL pues, o plataformas que utilicen el lenguaje SQL presenta el riesgo de que un usuario lo suficientemente competente, aunado a medidas de seguridad pues precarias o no existentes para proteger contra inyecciones SQL, puede obtener la información de manera que sea pues riesgoso para el sistema. Puede obtener información alterando los statements de SQL para así también modificar o acceder a información que no debería acceder. Y por eso hay que tener en cuenta que existen muchas maneras de prevenir esto. Validación de la entrada, validar que pues la entrada no tenga el potencial de alterar el statement que hace la plataforma a la base de datos, a la query, o utilizar queries parametrizadas. Es importante tener en cuenta esto al momento de manejar bases de datos de SQL, ya que es una vulnerabilidad muy grande. Y eso será todo por esta práctica. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en las siguientes. Hasta luego.